Soy el doctor Hildebrando Camacho Vargas, médico cirujano colombiano, profesional egresado de la Universidad de Caldas. Cuando hablamos del cáncer como tal, tenemos que pensar en la célula, ¿sí? La célula es un sistema abierto, tridimensional, es como un balón. ¿Sí? Entonces una célula, ¿sí? Lo aprendemos en la primaria, en la secundaria. Cuando yo estudiaba medicina, a mí me enseñaron que el cáncer comenzaba en el núcleo, ¿sí? O sea, que era una enfermedad genómica. Aprendí que el cáncer no es una enfermedad genómica. Cuando hablamos de genómico, quiere decir que el cáncer se origina en el núcleo, que hay un daño a nivel nuclear, a nivel del ácido desoxirribonucleico. La célula cambia, muta y entonces comienza a haber un proceso de inmortalidad. O sea, el cáncer comenzando en el núcleo como tal se entiende como una enfermedad que se desarrolla y que la célula aprende a bloquear su sistema de muerte. Todas las células del cuerpo, sin importar cuál sea su labor, están programadas para morir y eso se llama apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada no es una enfermedad epigenómica. Sí hay una afectación nuclear, pero es lo último que ocurre. No es lo primero que ocurre como nos enseñaron a los médicos. Entonces, el cáncer hoy en día se entiende como una enfermedad epigenómica. ¿Qué es la palabra genómico? Que comienza afectando los genes de la célula. Cuando yo hablo de que el cáncer es una enfermedad epigenómica, estoy diciendo que no comienza exactamente en el núcleo, sino que comienza en el ambiente inmediato donde está inmersa la célula. Entonces, tenemos una cosa que se llama un tercer espacio, que es como una malla. Entonces, el tercer espacio, que es este tercer espacio, es un lugar donde está inmerso el grupo celular. Resulta de que para que ella pueda subsistir, ella tiene que ser un sistema abierto. El tercer espacio es una malla. Es como una malla donde está inmersa la célula como tal, la enferma o no enferma, y tiene un vaso sanguíneo que se llama una vena. Esto es una vena. Y tiene un vaso sanguíneo que se llama una arteria. ¿Sí? Arteria. Entonces las arterias son vasos, las arterias son vasos sanguíneos, como lo son las venas, pero la función de la arteria es sacar la sangre del corazón y del pulmón y repartirla por todo el cuerpo cargada de oxígeno, cargada de nutrientes, cargada de minerales, para que la célula pueda alimentarse. Cuando la célula se alimenta, todo lo que la arteria le trajo lo bota a través de la vena. ¿Pero por qué es importante el tercer espacio? Porque resulta de que si esto está dañado, como suele pasar, que hay hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Que no hay oxígeno. Bueno, tenemos una pregunta de un televidente. Sí, claro, ella me está preguntando que qué debe comer, con qué se debe nutrir una persona que tiene cáncer. Lo primero que un paciente con cáncer tiene que aprender es a no consumir ningún alimento que sea dulce, que tenga glucosa. En el mundo se entendió que todas las células del cáncer solamente saben comer glucosa, una cosa que se llama glutamina y otra cosa que se llama piruvato. Si una persona con cáncer no consume ningún alimento que sea rico en glucosa o en dulce, con eso comienza a causar ya una afectación del tumor como tal o de la célula carcinogénica. Entonces, Ana Milena, consejo fundamental, nada que tenga azúcar, nada que tenga dulce. ¿Qué puede comer una persona que tiene cáncer? Obviamente hay que mirar el apetito cómo está. Si la persona tiene buen apetito, carne magra, cualquier tipo de carne. La gente con cáncer debe comer carne. De cerdo, de pollo, de pescado, carne roja una vez a la semana, debe comer granos, puede comer verduras, frutas no. La persona con cáncer, yo encuentro todos los días en la consulta médica en Moquegua, en Armenia, que las personas con cáncer creen que comiendo frutas se van a alimentar mejor. Gravísimo. La fruta es rica en fructosa y el paciente con cáncer no debe comer frutas porque el tumor es capaz de convertir esa fructosa en glucosa o en azúcar. Entonces, Ana Milena, prohibido el dulce, las harinas y los alimentos procesados para el paciente que tiene cáncer. A que la célula necesita alimentarse. Entonces, para que la célula pueda nutrirse bien, este tercer espacio tiene que ser óptimo. En pH, ¿cierto? El pH es fundamental. El pH es una medida, digamos, son unos valores que se dan para uno como médico pueda darse cuenta, o un bioquímico, o un químico, qué tan equilibrado está ese espacio donde está ese organismo inmerso, en este caso pues de la parte orgánica.
tiene que haber un pH, tiene que haber hidratación, una buena hidratación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando esto está dañado, esto se daña con el tiempo. Digamos, los malos hábitos de las personas que sin saberlo muchas veces hacen que este tercer espacio se vuelva no óptimo. Entonces, va pasando el tiempo y todo lo que la persona va asumiendo como alimentación, llega un momento en que no puede pasar. O sea, por más que salga de la arteria o de la sangre, no pasa. A veces ya no hay oxígeno en la circulación, entonces este espacio comienza a dañarse. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como, por ejemplo, cuando deja de pasar el carro de la basura. Entonces, no pasa el carro de la basura, nosotros, claro, al tener la casa llena de basura, empezamos a sacarla, la vamos dejando en el andén, no pasa el carro de la basura se va amontonando, ¿y qué pasa con todo el olor de la basura? Finalmente se nos está devolviendo todo ese problema. Entonces, todo esto que comienza a dañarse hace que la célula comience a trabajar mal. Entonces, esta célula que no tiene oxígeno, está en hipoxia, que tiene un pH afectado en su espacio inmediato. Entonces, cuando les hablaba del concepto epigenómico, que el cáncer se tiene que entender como una enfermedad epigenómica o degenerativa, les estoy diciendo que lo primero que se daña para que una célula tenga cáncer u otra enfermedad es el tercer espacio. ¿Sí? El tercer espacio. ¿Por qué? Porque resulta de que este tercer espacio es el que primero comienza a afectarse con ese mal hábito o con comportamientos antifisiológicos que tiene la persona. Entonces, si no entra nada, ¿qué pasa con la célula? Si no hay oxígeno para que ella pueda cumplir sus funciones, ¿cierto? Lo poco que entra, ella logra metabolizarlo de manera muy escasa. Metabolizar es coger los alimentos, coger los nutrientes, entrarlos a la célula y convertirlos en energía. O sea, todo eso se traduce en algo, y es que la célula tiene que convertir energía, conseguir energía para poder cumplir sus funciones metabólicas y sus funciones fisiológicas. Si nada de esto está ingresando a la célula constantemente, ella, para no morir, para no dañarse, ella hace una cosa que se llama adaptación. Sí, un proceso adaptativo. Entonces, para no morir, esa célula hace unos cambios especiales que, pues, digamos son evolutivos. Toda célula tuvo dos maneras de respirar. Una manera anaeróbica, ¿cierto? Anaeróbica, ¿sí? Y una manera aeróbica. Esto es muy importante entenderlo, porque así se entienden todas las enfermedades, sobre todo el cáncer. ¿Qué pasa? Cuando uno habla de una manera aeróbica, quiere decir que toda célula en el cuerpo necesita oxígeno. ¿Sí? Si no hay oxígeno, no funciona. ¿Cierto? Hay una excepción, que es la célula muscular. Entonces, si no hay oxígeno, no funciona. Resulta de que la respiración celular ya es otro complejo. Aquí tenemos como unas cositas que parecen chitos, que se llaman mitocondrias. ¿Sí? Mitocondrias. Son vitales para la vida. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son las que cogen toda la energía que está entrando a través de las arterias a la célula para que llegue a su proceso fisiológico y pueda respirar. ¿Y qué es respirar? Es que ella pueda coger todo lo que entró y lo convierta en energía, o sea, en glucosa. ¿Para qué? Para que ella pueda, digamos, funcionar. Las células del corazón, las células del hígado, las células del hueso, las neuronas. Todos nosotros los seres humanos y los animales estamos hechos por miles de millones de células. Entonces, esta célula que se vio inmersa durante mucho tiempo en un tercer espacio que está dañado, recuerden que es como un colador, como una mallita que la contiene, que está rodeada de arterias, ¿cierto? En este caso arteriolas o vénulas, que son capilares, son cosas muy chiquiticas. Resulta de que no está recibiendo lo que necesita de la arteria y no puede sacar la basura que está generando por su metabolismo, porque el tercer espacio está dañado. Entonces, si el tercer espacio se daña y no se corrige, toda esta vaina finalmente va ingresando a la célula y ella, para no morir, cambia su forma de respirar. Entonces ya no es aeróbica, ya no es anaeróbica en presencia de oxígeno, sino que ya comienza a hacerlo de manera anaeróbica. Eso es cáncer. O sea, la célula carcinogénica, por no tener oxígeno, daña su sistema de respiración y ya no respira, sino que comienza a hacer un proceso de fermentación. O sea, coge las moléculas de glucosa y ya no las desbarata, ya no las hidroliza, no las rompe, digamos, con un comportamiento aeróbico, sino de una manera anaeróbica. Y eso es lo primero que hace. Esto es un proceso crónico, eso no es de la noche a la mañana. Luego, en su inteligencia, porque las células carcinogénicas son muy inteligentes, ¿ellas qué hacen? Ellas cogen y comienzan a hacer un bloqueo de una cosa que se llama la muerte celular programada. La muerte celular programada, televidentes, no es más que una orden genética
que tiene toda célula para que después de que pasen sus días funcionales muera. Por ejemplo, un glóbulo rojo dura 120 días y por información de su núcleo, de su genética, él sabe que tiene que ir al vaso, destruirse en el vaso y obviamente ser reciclado. Las células de la piel duran 28 días, 25 días. Entonces, toda célula del cuerpo tiene unos días programados de vida y tiene que morir. ¿Cómo les parece que la célula carcinogénica no? El cáncer es tan inteligente que es capaz de bloquear esa información de morir y entonces, como no muere, se sigue multiplicando y comienza a generarse una cosa que se llama un tumor. Dependiendo de donde esté ubicado ese tumor, va a empezar a manifestar o van a haber manifestaciones clínicas. Entonces, si el tumor está ubicado, por ejemplo, en el cerebro, un cáncer en el cerebro, el paciente va a empezar a convulsionar o va a empezar a mostrar unos déficits neurológicos. Por ejemplo, si el tumor está localizado en el intestino, en el marco cólico, entonces va a haber obstrucción, entonces va a haber una manifestación digestiva, de dolor, de vómito, de náuseas, de pérdida de apetito y así sucesivamente. Bueno, nosotros estamos en Armenia Quindío, en Mocagua Plaza, consultorio 525, estamos en el 318-565-8417, estamos en el 305-4300-864 o en YouTube, Médico en Casa, Eje Cafetero.